Bueno, veo que están amigos ahora. ¿A muras de proa? En condiciones, sí, más o menos, una amistad rara. T-minus 50 seconds. Seguro de bodega. El seguro de bodega está a tu cargo, la llave la tenés vos, bien lo sabes. No lo busca, hombre. T-minus 40 seconds. ¿Doble fondo de centina? Doble fondo. Tu especialidad. Está bien la centina. T-minus 30 seconds. Chucho, atención. Me está saliendo una alerta del periscopio. O se jodió el sensor y manda cualquier fruta o el periscopio está arriba. ¿Usted lo bajó? Yo no me dedico a eso, no toco nada. El periscopio está perfecto, querido. 10, 9, 8, Bueno, que sea lo que Dios quiera. 6, 5, 4, 3, Dios y Neptuno. 1, Sí, yo no sé cómo no se pone colorado este hombre. A ver. Guay, ¿y ese barco hundido? Pero acá, viejo, está el tiempo sorpresa. ¡Guarda! Bienvenidos a Metroficción Radio. Esto es Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción. Los acompañaremos en la próxima hora en que el terror y lo fantástico se harán carnadura en el éter. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Asesoría musical: Omni Bosikovic. Respalda Estudio Iacona. Si uno desea escribir historias espectrales y de verdad, lograr plasmar una sensación de horror, deberá creer en todo y en cualquier cosa. Y por cualquier cosa entiendo el horror que trasciende todo. Deberá creer que hay seres en el espacio exterior que pueden cebarse con una maldad capaz de destruirnos por completo, corporal y espiritualmente. Pero, ¿cómo podría describir esta monstruosidad si no se conoce su forma, tamaño y color? Es casi imposible hacerlo. Eso es lo que yo he intentado, pero no he conseguido salvo insinuarlo, sugerirlo. ¿Sugerir qué?, pregunté desconcertado. Sugerir un horror completamente extraterrenal, sin parangón alguno en la Tierra. Yo seguía perplejo. Howard sonrió y me explicó su teoría. Hay algo prosaico aún en los mejores relatos clásicos de misterio y terror. La vieja señora Radcliffe, con sus subterráneos secretos y sus espectros ensangrentados. Maturin, con sus alegóricos héroes perversos, estilo Fausto, y sus llamas surgiendo de la boca del infierno. Edgar Poe, con sus cadáveres manchados de grumos de sangre, y sus gatos negros, sus corazones delatores y sus Valdemares desintegrándose. Hawthorne, con su divertida preocupación por los horrores derivados del mero pecado humano. Luego los maestros modernos, Algernon Blackwood,
que nos invita al festín de los altos dioses y nos muestra a una vieja de labio leporino sentada ante un tablero mágico, manoseando unas cartas manchadas o un absurdo ectoplasma manando de algún estúpido clarividente. Bram Stoker con sus vampiros y hombres lobos, meros mitos convencionales, residuos del folclore medieval. Wells con sus vehículos, hombres peces del fondo del mar, damas de la luna y el centenar de idiotas que escriben constantemente historias de fantasmas para las revistas. ¿Qué han aportado a la literatura de lo espantoso? Somos de carne y hueso. Es natural que nos horroricemos cuando se nos muestra la carne y los huesos en estado de descomposición, con los gusanos revolviéndose por todos lados. Es natural que una historia de un cadáver nos haga estremecer, nos llene de miedo y horror y repugnancia. Cualquier imbécil puede suscitar tales emociones en nosotros. Poe hizo bien poco con su Lady Usher y su licuescente Valdemar. Recurrió a las simples, naturales y comprensibles emociones y era inevitable que sus lectores respondiesen. Somos descendientes de los bárbaros. Habitamos durante un tiempo en altos y siniestros bosques, a merced de bestias que desgarran y destrozan. Es inevitable que temblemos cuando en la literatura tropezamos con sombras tenebrosas de nuestro propio pasado. Arpías y vampiros y hombres lobos. ¿Qué son sino distorsiones de los grandes pájaros y murciélagos? Y perros feroces que hostigaban y torturaban a nuestros antepasados. Es muy fácil suscitar el miedo manejando tales recursos. Es muy fácil asustar con las llamas del infierno porque son ardientes y consumen y queman la carne. ¿Quién no respeta y teme al fuego? Golpes que matan, fuegos que abrasan, sombras que horrorizan, porque sus sustancias acechan en los oscuros corredores de nuestros recuerdos heredados. Estoy cansado de los escritores que nos aterrorizan con semejantes elementos patéticamente fáciles y triviales. Sí, el escritor que está cansado de escritores triviales es, ni más ni menos, Howard Phillips Lovecraft. Pero calma, no es este un testimonio verídico, sino uno ficticio, y claro, Lovecraft, personaje de una ficción, asume un tono sarcástico e irónico para referirse a los maestros de la pluma fantástica, pues estamos también en una época del siglo pasado en la que existía algo llamado ironía. ¿Y si existiese un horror más grande? ¿Y si seres malignos de alguna otra parte del universo decidiesen invadir este? ¿Y si no pudiésemos verlos? ¿Y si no pudiésemos percibir su presencia? ¿Y si fuesen de un color desconocido en la tierra? ¿O si careciesen de color? ¿Y si tuviesen una forma desconocida? ¿Y si fuesen tetradimensionales? ¿O tuviesen 5 o 6 dimensiones? ¿Y si tuviesen 100? ¿O no tuviesen dimensiones y no obstante existiesen? ¿Qué haríamos? ¿No existirían para nosotros? Existirían si nos causaran dolor. Y si no fuese el dolor del calor, ni del frío, ni de nada que conozcamos, sino un dolor nuevo, y si afectasen a algo más que a nuestros nervios, y llegasen a nuestro cerebro de una manera nueva y terrible, ¿qué haríamos? Tendríamos las manos atadas.
Imagina que estos seres pudiesen abrirse camino hacia nosotros, devorando a través del espacio. Sobre eso he intentado escribir. Quería que mis lectores sintiesen y viesen a ese ser de otro universo, de más allá del espacio. Podría insinuarlo o sugerirlo fácilmente. Cualquier idiota puede hacerlo, pero quisiera describirlo verídicamente. Describir un color que no es color, una forma que no tiene forma. Un matemático podría quizá sugerirlo un poco más. Habría extrañas curvas y ángulos que podrían bosquejarse vagamente. Es absurdo decir que los matemáticos no han descubierto la cuarta dimensión. La han vislumbrado con frecuencia, la han intuido infinidad de veces, pero son incapaces de demostrarla. Conozco a un matemático que jura que vio una vez la sexta dimensión en sublimes cálculos diferenciales. Por desgracia no soy matemático. Soy tan solo un pobre artista loco y creador, y ese ser del espacio exterior se me escapa por completo. Estos dos artistas locos que indagan los orígenes y buscan el horror supremo son los personajes del relato Los Devoradores del Espacio, de Frank Belknap Long, publicado originalmente en el número de julio de 1928 de Weird Tales. Esta noche, otros dos locos tratarán de capturar una visión de esa criatura de otra dimensión para echarle una radiografía y ver qué es lo que más nos horroriza. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, y en la siguiente hora les daremos una nueva dosis de Cineficción Radio. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Kamauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Esto es Cineficción Radio, acto segundo, por Metroficción Radio. ¿Cómo anda? Buenas noches, Chucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido amigo Labia? A bordo de este nuevo viaje. El exactamente. Sí, sí. Selva, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo anda todo? Bien, acá, tratando de escapar de Julio. Como el nombre de los supermercados chinos, todos contentos. Todos contentos. ¿Qué pasa con Julio? ¿Sí? Es una persona adorable. Ay, sí, es adorable con vos afuera de la cocina. Adentro de la cocina es una persona realmente insoportable. No le llega nadie a los tobillos a Julio aquí dentro. Bueno, de altura yo no estoy hablando de los tobillos, estoy diciendo que no sabe compartir.
¿Qué pelea pasa? conmigo. ¿Julio es un autócrata de las cacerolas? Es un autócrata de las cacerolas, sí señor. La verdad no tengo mucho trato con él, pero tengo entendido que es una persona correctísima. Bueno, correctísimo, pero él no quiere cocinar vegetariano, entonces yo tengo que cocinar mi comida y no comparte la cocina. Buah, hay que revisar esas cosas, ¿eh? Ujú. Porque si nosotros acá abajo, a 40.000 pies de la superficie del mar, no, Mal. Sí, de la superficie del mar está bastante cerca vos. Con las ollas es exitoso, como te estoy agarrando últimamente, como me gusta. La superficie del mar le sale de adentro, le nace. un momento, atención, Sí. me está Vaya. sonando una alarma Sí. en los paneles, en los blindajes de popa. Sí, te está sonando la alarma de ese alguien que le debes plata. Señor Hyde, ¿puede ir a revisarlo? Porque si hay una filtración ahí, Sí, me estamos voy, perdidos. me voy a revisar, mejor me voy, sí. Vaya. Bueno, Vaya, tranquilo. tranquilo. los paneles de popa están a como 3 cuadras de donde Sí. estamos, así que Sí, Chucho, no vuelve hasta el año que viene. vos viste que el señor Hyde, Ajá, que ese es su seudónimo, ajá. la gente, el señor Hyde viene por Jekyll y Hyde. Correcto. Usualmente la gente asume, los lectores asumen que Hyde proviene del inglés Haydn, oculto. Hyde, claro, Hyde. Pero vos sabés que el famoso escritor Nabokov, Ajá. que además de escribir Lolita, él estudió a Stevenson, él descubrió que Hyde en idioma escandinavo significa refugio. Ah, mire. Una cosa es algo oculto y otra cosa es un refugio. Entonces la lectura de Jekyll y Hyde es que Hyde es un refugio de Jekyll. Ahora hablando de nuestro Hyde y traspolando la obra maestra inmortal de la literatura clásica, Ujú. nuestro Hyde, ¿no será un refugio de otro personaje con inicial J como Julio? No lo creo, lo veo bastante. Es un hombre sencillo, nuestro Hyde. ¿Y Julio? Julio para mí es un misterio. Yo prefiero no andar. Hasta ahora no nos ha envenenado con la comida y no nos ha provocado, siempre es un manjar lo que nos prepara. Sí, durante los primeros 2 años era el saludo y nada más. Ahora empezó. Sí, porque era muy introvertido. Sí, totalmente. Contemos a los oyentes que este es el ciclo radial De la revista Cineficción. que conducen magistralmente El amigo Darío Labia, junto a mí. Dorío Lovia. Dorio Levia, sí. y desde Houston, Texas, Juan Carlos Moyano, el comandante en jefe todo de esta trupa. y encargada de la producción artística, Selva Justus, a cargo de ese área. y en la asesoría musical desde Máximo Paz, Holanda. Tony Musikovic. Muy bien. Bueno, si les parece bien, le vamos a mandar ahora, en 2 semanas, se va a hacer una convención de ciencia ficción Ajá, ¿dónde? en la Biblioteca Popular Ansible, Ajá. Artigas 1850. La está organizando su bibliotecario, que es Carles Rosmas, un joven pujante catalán que está hace muchos años en Argentina. ¿Día y horario? Es viernes, sábado y domingo, ahora fin de marzo. Nosotros vamos a estar avisando a los oyentes. Y bueno, ahí va a haber... Chucho, ¿vos sabés cuántos años hace que no se hace una convención en la ciudad de Buenos Aires de ciencia ficción? No sé. Hace como 20 años. Y por lo menos, claro. Así que vamos a mandar un saludo muy grande a Carles, que está en plena etapa en plenos preparativos. Bueno, ya nos dirá el horario y la fecha exacta. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos.
Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Estamos en Cineficción Radio, tercer acto, por el éter de Metroficción Radio. Dice St. Yoshi que Los Devoradores del Espacio de Frank Belknap Long tiene dos cualidades exclusivas. Se trata del primer relato que involucra a Lovecraft como personaje. Y también, aunque esto sea discutible, se trata del primer relato ajeno a Lovecraft que se incorpora a sus mitos. Dicho esto, sin embargo, a Yoshi no le agrada a Los Devoradores del Espacio, pues lo considera un relato absurdo que prefiguró la tendencia de la mayoría de las contribuciones que otros escritores, muy apasionados pero sin el dominio literario del maestro, harían de los temas y conceptos ideados por Lovecraft. Un dato curioso: el relato se iniciaba con una cita bibliográfica apócrifa. El crucifijo no es agente pasivo. Protege a los puros de corazón y a menudo aparece en el aire de los sabbats, confundiendo y dispersando los poderes de la obscuridad. La cita apócrifa, como decíamos, proviene de la traducción al inglés de un libro llamado Necronomicon, por parte de un auténtico científico del siglo XVI, John Dee. Esta cita, sin embargo, no se incluyó en el número de Weird Tales en el que originalmente salió el relato, pero Lovecraft, que era amigo en persona de Long, la leyó en el manuscrito y se quedó halagado. El Necronomicon era un invento suyo y por primera vez era tomado como fuente por un colega. Otro de los autores que usaron a Lovecraft como personaje fue Robert Bloch, que lo hizo protagonista de El vampiro estelar, un relato clásico. Lovecraft respondió con el relato El morador de las tinieblas, protagonizado por un joven escritor inspirado, claro, en Robert Bloch. El propio Bloch pudo darse el lujo, en vida de Lovecraft, de publicar un segundo relato con un personaje inspirado en el maestro, el demonio negro. Otros autores del círculo fueron Robert Howard y Clark Ashton Smith. Howard mencionó el Necronomicon en su relato Los hijos de la noche, publicado en 1931. Ese mismo año, Smith publicaba El regreso del brujo. Ahora, el libro maldito era tema central de la historia. Otro relato de Smith, Estirpe de la cripta, incluyó un párrafo, desde luego inventado, del mítico Grimorio. Estas personificaciones de Lovecraft o de sus invenciones en los relatos de los autores corresponsales de su círculo son, puertas adentro, una manera de reconocer al mentor, de difundir su obra. Para afuera, esta retroalimentación de temas y motivos fantásticos es un método creativo enfocado en lo laboral, en la producción literaria. Los escritores crean historias para venderlas a las revistas, que satisfacían a lectores interesados en experimentar sensación de maravilla y horror. Así lograban algo que hoy en día es harto difícil: vivir de la escritura. Volvemos al relato de Frank Belknap Long. Cada mes
la revista Weird Tales instaba a sus lectores a enviar cartas con sus opiniones acerca de cuál había sido el relato que más había gustado y cuál el que menos había gustado. Un lector de Michigan decía que Los Devoradores del Espacio superaba a lo mejor de Lovecraft. Otro lector, un chico de 13 años de San Luis, decía que el relato le había proporcionado escalofríos en la nuca. Otro de Nueva York, ya familiarizado con relatos previos de Long, decía que Los Devoradores del Espacio había superado todo lo anterior de dicho escritor. Empecé a leerlo a las 12 de la noche y terminé 5 minutos después de la 1. Quedé embelesado. No se sabe bien qué fue lo que lo motivó, pero en esa misma época Lovecraft decidió pegar un volantazo. Sus antiguos primordiales ya no serían dioses o demonios mitológicos, sino antiguos visitantes del espacio exterior, seres alienígenas conocedores de una ciencia que los humanos apenas podían llegar a comprender. Esto, apuntado a lo literario, revistió en un montón de ideas y conceptos para relatos propios y ajenos. Pero más adelante, al caer en manos irresponsables, se convirtió en motor de otra clase de productos: pseudo-religiones y sectas. Hoy en día el método de trabajo de Lovecraft y sus amigos también es replicado, pero no específicamente por autores, sino por una nueva clase de literatos que trabajan diligentemente y viven de lo que escriben, pero no publican relatos ni novelas fantásticas, sino unas mitologías breves, acompañadas por fotos o videos fraguados. También todo apócrifo. Estas mitologías tienen el instantáneo poder de generar no el horror, sino la indignación de lectores voraces y a la vez extremadamente superficiales, cuya candidez supina se explica por carecer casi por completo de juicio crítico. Estos literatos tienen, sin embargo, una denominación fantástica. Se llaman trolls y trabajan en algo denominado granjas. Son casi totalmente anónimos o bien se los conoce por seudónimos rampantes y fundamentalmente cobran bastante buena platita por crear estas invenciones que carcomen, como devoradores del espacio, el cerebro de incontables lectores cuyas facultades intelectivas ya están bastante percudidas. Nos vamos al interludio musical, pero con algo más dulce. Un texto hermoso escrito por Frank Belknap Long cuando tenía 21 años. Nos vamos con el camarada Chucho a la casa de Poe. La casa de Poe es como una guarida de hadas, un palacio nómico que se levanta en el éter de los sueños. Es pequeña, delicada y adorable, repleta de recuerdos de las hojas secas de noviembre y de los lirios de abril. Es un castillo de esperanzas desvanecidas, de ensoñaciones apenas recordadas, de memorias tristes y más antiguas que el diluvio. Los años pasados, lentos y solemnes, la rodean bajo sus blancas paredes y la visten de un velo místico de lágrimas invisibles. Y muchas historias maravillosas que esta vieja y pintoresca casa podrían contar, muchas historias indescifrables y extrañas acerca del plumaje del cuervo, su fuerte, pálido, triste, dulce rostro, su melancólico semblante y la amada Virginia, esa dulce criatura de mil mágicas visiones del suave y feliz sur. ¿Cómo debió amar esa pequeña y extraña casa el soñador de las esferas?
Cada noche los tablones del porche debieron resonar a su paso y cada mañana el sol naciente debió haber filtrado sus rayos a través de sus ventanas, bañando de místico amarillo las adorables trenzas de la soñada criatura. Y tal vez retumbaran risas entre las paredes de esa casa, risas y regocijo y canto, pero sabemos que al final el maligno pasó por ahí, el espectro de impiadosa mueca que no ama la belleza y que no es de este mundo. Y sabemos que la casa de la juventud y del amor se convirtió en una casa de muerte, y que los recuerdos amargos como las lágrimas de una mujer hermosa tomaron por asalto al soñador. Y que al final él mismo dejó esa casa de luto para buscar solaz entre las estrellas. Pero la casa permanece como la visión de un libro mágico, algo oscuro visto a través de una lente, más allá del sueño de los mortales, e inefablemente triste. Caer mi furia con gran venganza y terrible ira. Cineficción. Los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Estás escuchando Cineficción Radio. Último acto. Por Metroficción Radio. Howard y Frank, los protagonistas de Los Devoradores del Espacio, sufren una ordalía tras otra. El pueblo donde viven es invadido por una entidad cósmica que logran remitir haciendo la señal de la cruz. Bah, dirá alguno de ustedes, otra vez la señal del cristianismo para replegar el mal. Algo tan estereotipado como todo lo que Lovecraft se quejaba al principio. Pero calma, porque el relato supone que el símbolo de la cruz es algo mucho más viejo que el cristianismo, y de hecho anterior a toda religión. Es lo que utilizaban nuestros ancestros prehistóricos para defenderse de esos depredadores cósmicos que gustan de venir a este mundo en busca de cierta porción de nuestra anatomía, el cerebro. Howard y Frank sobreviven gracias a recubrirse oportunamente con esa señal. Semanas después, habiendo recobrado la serenidad, Howard desoye el consejo de su amigo y baja al papel un relato de la experiencia vivida. En esa tarea de recordar, reconstruir y escribir lo visto y oído, parece invocar nuevamente a uno de estos seres abominables. ¿Podrán salvarse ahora? Los dejo con Chucho y la conclusión de Los Devoradores del Espacio de Frank Belknap Long. Eran pasadas las 12 de la noche cuando sonó el teléfono. Dejé el libro que estaba leyendo y atendí. Frank, soy Howard. Ven lo más aprisa que puedas. Han regresado. Y Frank, el signo carece de poder. He probado hacerlo, pero el zumbido se hace cada vez más fuerte y hay una forma confusa. Grité al receptor. ¡Valor, hombre! No dejes que sospechen que tienes miedo. Haz el signo una y otra vez. ¡Iré enseguida! La voz de Howard llegó de nuevo. La forma se va haciendo más y más definida y no puedo hacer nada. Frank, no tengo fuerza para hacer el signo. He perdido todo derecho a la protección del signo. Me he convertido en un sacerdote del diablo.
Esa historia nunca debí haberla escrito. No esperé a escuchar más. Tomé mi sombrero y mi chaqueta y salí frenéticamente a la calle, donde abordé un taxi. ¡Rápido! Lléveme al 10 de Brooklyn Heights. Mientras el coche corría, traté de no pensar en el horror que me aguardaba. Es posible, pensé, que Howard haya perdido temporalmente la razón. ¿Cómo podría haberle encontrado el horror entre tantos millones de personas? Es demasiado insignificante. Jamás irían eligiendo a los seres humanos de un modo deliberado. Jamás irían tras los seres humanos, pero han ido a buscar a Henry Wells. ¿Y qué ha dicho Howard? Me he convertido en sacerdote del diablo. Esta idea resultaba una pesadilla para mí, así que la deseché furiosamente. Tendrá valor para resistir, pensé. Les demostrará que no tiene miedo. Salí del taxi y subí la escalinata a toda prisa. La entrada estaba a oscuras. Me detuve al pie de la escalera y grité: ¡Estoy aquí! ¡Howard! ¿Puedes bajar? No hubo respuesta. Aguardé quizá unos 10 segundos, pero no se oía ruido alguno. ¡Voy a subir!, grité con desesperación. Empecé a subir las escaleras. Temblaba de pies a cabeza. Le han atrapado, pensé. He llegado tarde. Quizás sea mejor que... ¡Dios santo! ¿Qué ha sido eso? Estaba indeciblemente aterrado. Los ruidos de la habitación de arriba eran inequívocos. Alguien suplicaba y gritaba en agonía. ¿Era la voz de Howard? Dios del cielo, llegué al rellano y cuando las súplicas se elevaron en roncos alaridos, caí de rodillas e hice sobre mi cuerpo y sobre la pared que tenía a mi lado la señal. Hice el signo original que nos había salvado del bosque de Mulligan, pero esta vez lo hice imperfectamente, no con fuego, sino con dedos temblorosos, sin sentir valor ni esperanza, confusamente, con la idea de que no tenía salvación. Y entonces me erguí y subí las escaleras. Sentí que prefería que se apoderara de mí rápidamente y con el menor sufrimiento posible. La puerta de la habitación de Howard estaba entornada. Con un tremendo esfuerzo alargué la mano y tomé el pomo. Lentamente giré la puerta hacia adentro. Durante un instante no vi nada, salvo la forma inmóvil de Howard en el suelo. Estaba de espaldas. Tenía las rodillas levantadas y se había llevado una mano a la cara, con la palma hacia afuera, como para ocultar una visión atroz. Al entrar ahí, intencionalmente reduje mi campo visual, bajando la vista, enfocando el suelo. No quería levantar los ojos por temor a lo que pudiese haber en la habitación. No quería levantar la vista, pero ahí dentro había poderes actuando a los que no me fue posible resistir. Sabía que si miraba de frente, el horror podría destruirme, pero no tuve elección. Lenta, dolorosamente, alcé los ojos y miré de frente. Habría sido preferible, creo, haberme arrojado inmediatamente y haberme entregado a la monstruosidad que se alzaba en el centro. La visión de esa terrible forma velada y oscura se interpondrá entre mí y los placeres del mundo mientras viva. Desde el techo al suelo flotaba e irradiaba una luz cegadora. Y atravesadas por sus rayos, girando de un lado a otro, las páginas de la historia que Howard había escrito. En el centro de la habitación, mientras las iba quemando, la luz descendía en forma de espiral y penetraba en el cerebro de mi pobre amigo. La luz fluía en forma continua hacia el interior de su cabeza y arriba el amo de la luz se movía con el lento balanceo de toda su magnitud. Grité y me cubrí los ojos, pero el amo siguió moviéndose, adelante y atrás, y siguió irradiando luz hacia el cerebro de mi amigo. Y entonces de la boca del amo brotó el más espantoso sonido. Yo ya había olvidado el signo que había hecho 3 veces, abajo en la oscuridad. Había olvidado el inmenso y terrible misterio ante el cual son impotentes todos los invasores. Pero cuando lo vi formarse en la habitación, adquirir de manera inmaculada una configuración con una terrible integridad por encima de la luz,
Supe que estaba salvado. Sollocé y caí de rodillas. La luz disminuyó y el amo se contrajo ante mis ojos. Y entonces desde los muros, desde el techo, desde el suelo, brotaron llamas. Llamas blancas y puras que consumieron y devoraron y destruyeron para siempre. Pero mi amigo ya estaba muerto. Y ahora, mientras llegan los bomberos voluntarios de la Boca para apagar esta hecatombe, nos retiramos para que los profesionales trabajen y ver si podemos sacar algo en claro de esta tragedia llamada ser humano. Esto ha sido Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Producción artística: Selva Justus. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasmas.